Saludos cordiales y un fuerte abrazo para cada uno de ustedes, estimados amigos y hermanos en Cristo. Para mí realmente es un verdadero privilegio que Dios me da al estar frente a ustedes para compartirles esta interesantísima enseñanza bíblica acerca de la llenura del Espíritu Santo. Sí, la enseñanza de hoy va a ser acerca de qué es la llenura del Espíritu Santo y cuáles son sus beneficios o sus manifestaciones. Muchos cristianos creen que la llenura del Espíritu Santo se demuestra exclusivamente con grandes manifestaciones públicas o milagros, como hablar en lenguas, por ejemplo, sanar enfermos, expulsar demonios, resucitar muertos u otras grandes obras. Para ellos, este tipo de obras son las que realmente demuestran que alguien está lleno del poder del Espíritu Santo. Claro que esas son manifestaciones de la llenura del Espíritu Santo, pero no solo esas, ya que la Escritura revela que hay maneras menos espectaculares que esas, tales como por ejemplo un acto de extrema humildad, tal como el hecho de que Jesús, siendo Dios, hubiera aceptado ser llevado como oveja al matadero sin haber abierto su boca, o el momento en que en una alabanza se nos conmueve el alma hasta las lágrimas, o cuando uno tiene el valor de huir de alguna tentación, por muy atractiva y buena que pudiera parecer. Usted como cristiano debe saber que la llenura del Espíritu Santo se demuestra especialmente siendo sabios. Lo voy a repetir. Usted como cristiano debe saber que la llenura del Espíritu Santo se demuestra especialmente siendo sabios en cada acto de nuestra vida. En Efesios 5, del 15 al 20, acerca de la llenura del Espíritu Santo, se lee lo siguiente. Tome su Biblia y acompáñeme a leer Efesios capítulo 5, versículos 15 al 20. Ahí se lee lo siguiente. Y dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, oiga, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. En esta cita, el apóstol Pablo inicia pidiéndole a todo cristiano que revise, que revise su manera de vivir y le recomienda que no viva como necio, como insensato, sino que viva como sabio. ¿Cómo demuestra un cristiano que es sabio? Según la Escritura que acabamos de leer, lo demuestra de tres maneras. Primero, dice, aprovechando bien el tiempo. El cristiano sabio no hace cosas malas, no utiliza su tiempo para hacer cosas malas, sino usa su tiempo para hacer cosas que honran a Dios y que lo bendicen a Él. Segundo, entendiendo cuál es la voluntad del Señor y cumpliéndola, por supuesto. Un cristiano sabio sabe qué cosas le permite Dios hacer, es obediente y huye de todo aquello que es pecaminoso y que le va a traer consecuencias malas más adelante. Y tercero,
no embriagándose con vino, porque el vino hace perder las facultades mentales de todo ser humano, sin importar sexo, edad o profesión. Contrario a ello, la Escritura recomienda que nos llenemos continuamente del poder del Espíritu Santo para ser más sensibles a las cosas de Dios. Cuando el apóstol Pablo dice sed llenos, significa que debemos mantenernos llenándonos de la presencia de Dios. La llenura del Espíritu es la llenura de la presencia de Dios en nuestra vida, pero esa llenura debe ser para todos los días, lo cual, según la Escritura, da como resultado la alabanza y la adoración al Señor en nuestros corazones. La Escritura revela que se necesita de la llenura del Espíritu Santo para hablar lenguas, tal como sucedió, por ejemplo, en la fiesta del Pentecostés, y de lo cual en Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4, se lee lo siguiente. Acompáñenme, por favor, a Hechos capítulo 2 y vamos a leer los versículos del 1 al 4. Ahí se lee lo siguiente. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Oiga, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Ok. Esta cita que acabamos de leer revela que todos los discípulos del Señor, dice, fueron llenos del Espíritu Santo. Si preguntamos al texto, ¿qué recibieron los discípulos en la fiesta del Pentecostés? Recibieron la llenura del Espíritu Santo. Ellos no recibieron el Espíritu Santo como muchos cristianos creen, porque el Espíritu Santo ya lo habían recibido los discípulos 50 días antes, el domingo de resurrección por la noche, según lo revela Juan capítulo 20, versículos 21 y 22. Eso lo puede verificar usted en su casa. Y como evidencia de esa llenura del Espíritu, comenzaron, dice, a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, según el Espíritu Santo les daba que hablaran. Esto significa que los discípulos del Señor hablaron lenguas no solo por la presencia, sino especialmente por la llenura del Espíritu Santo, por la abundancia, podríamos decir, de la presencia del Espíritu en su vida. La llenura del Espíritu Santo da poder. A esto póngale mucha atención. La llenura del Espíritu Santo le da poder al cristiano. ¿Usted quiere poder? Busque la llenura del Espíritu Santo. Esta llenura del Espíritu Santo fue la que el Señor Jesús les anticipó a sus discípulos en Hechos 1:8, cuando les dijo: y recibiréis poder. Ese poder lo recibieron los discípulos con la llenura del Espíritu Santo. Ese mismo poder que da la llenura del Espíritu Santo fue el poder que el apóstol Pablo utilizó cuando en Hechos 3, versículo 6, le dijo al cojo de nacimiento: no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo, oiga, pero de lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¿Qué tenía Pedro? Tenía el poder de Dios, el poder de Dios que da la llenura del Espíritu Santo. Pero del mismo modo que se necesita el poder de la llenura del Espíritu Santo para obras espectaculares, también se necesita del poder de la llenura del Espíritu Santo para un acto de mucha humildad o para tener una comunión tan profunda, tan especial, tan íntima con el Señor en la alabanza, que en lugar de palabras el cuerpo produce lágrimas. ¿Le ha pasado a usted
A mí sí me ha pasado, es común que me pase eso en la adoración al Señor. Es normal que en medio de la adoración al Señor yo no cante, yo lloro. Y eso es llenura del Espíritu Santo, por supuesto que es llenura del Espíritu Santo. Además de lo anterior, un esposo jamás le va a confesar una traición a su esposa si no lo hace bajo la influencia de la llenura del Espíritu Santo, porque la presencia interna del Señor le dice: tenés que ser honesto, fallaste y tenés que decirlo, y termina diciéndolo. Para predicarle el evangelio a un desconocido se necesita estar lleno del poder del Espíritu Santo. Para que nos desprendamos del dinero, aquellos que somos duros, ¿verdad? Para que nos desprendamos del dinero y ayudemos a alguien que no nos cae muy bien, pero que sabemos que está pasando por una gran necesidad, se necesita del poder del Espíritu Santo, del poder que viene de lo alto. De lo contrario, jamás lo haríamos nosotros. Para estudiar, para entender la palabra de Dios es totalmente necesaria la llenura del Espíritu Santo, ya que de lo contrario la palabra de Dios no se puede entender. Eso fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo: si te he dicho cosas terrenales y no me entiendes, y si te dijera las celestiales, esas celestiales son las que hoy tenemos nosotros acá en la palabra de Dios. Por eso es que quienes no han nacido de nuevo reconociendo a Jesucristo como Señor no pueden entender la palabra de Dios y se convierten en detractores de la misma. Así que si usted ha hecho algo que por su propia cuenta jamás lo hubiera hecho y después se queda admirado de usted mismo, ni dude que lo ha hecho bajo la influencia de la llenura y el poder del Espíritu Santo, aunque no haya sido la expulsión de un soberbio demonio o la curación de un paralítico de hace mucho tiempo. Lo cierto es que si usted ya nació de nuevo recibiendo a Jesucristo como Señor, es obediente y busca estar en comunión perpetua con el Señor, seguro que usted ha experimentado y vive la llenura del Espíritu, aunque posiblemente usted ni cuenta se haya dado. Recuerde, la llenura del Espíritu es poder. La llenura del Espíritu es abundancia de la presencia de Dios. Así que busque de una u otra manera estar en comunión con Dios. Por lo demás, con esto finalizo este tema precioso. Espero que seguramente le ayude en su entendimiento de las cosas de Dios. Si no se ha suscrito, por favor suscríbase para que cada lunes a las 6 de la tarde automáticamente le llegue a su dispositivo un estudio como este. Por lo demás, que Dios los bendiga y que Dios nos ayude a entender su palabra y a mantenernos llenos de su presencia. Nos vemos el próximo lunes.